Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente al estudio de la Divina Voluntad, volumen 3. Vamos a comenzar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio esta noche en la meditación 27, donde nos quedamos. Nada más unos breves comentarios. Recordar que estamos haciendo un estudio profundo de la divina voluntad, que el Maestro es Jesús y que el Maestro siempre va a ser Jesús. Él es el que nos enseña a través de estas verdades, conforme nosotros las vamos conociendo, las vamos poniendo en práctica, las vamos haciendo vida, las vamos poniendo en nuestro corazón. Y es importante amar estas verdades, esta enseñanza que es totalmente del cielo, y que nuestro Maestro es nuestro Señor Jesucristo. Que si hacemos algunos comentarios es nada más para hacer énfasis en algunas cosas, y únicamente eso. Es importante que cada uno, según su disposición y la gracia que nos va dando nuestro Señor, vamos nosotros adquiriendo estos conocimientos y haciéndolos propiedades nuestras al amarlos, al ponerlos en práctica, para disponernos a este gran bien que Él quiere hacer en nosotros, recordando que Él es el que lo va a hacer todo en nosotros, que nosotros únicamente nos disponemos a su amor, a su gracia, a su misericordia, a este gran bien. Y el que hace todo verdaderamente es nuestro Señor. Entonces, pues vamos a continuar nuestro estudio. Vamos a iniciar en esta meditación 327. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Volumen 327, enero 8 de 1900. Aún los errores serán útiles. Estaba pensando entre mí, quién sabe cuántos desatinos, cuántos errores contienen estas cosas que escribo. Entre tanto, he sentido que perdía los sentidos y ha venido el bendito Jesús y me ha dicho: hija mía, aún los errores servirán. Y esto para hacer conocer que no hay ningún artificio por parte tuya, ni que tú seas algún doctor, porque si esto fuera, tú misma habrías advertido dónde te equivocabas. Y esto también hará resplandecer de más que soy yo quien te hablo, si ven las cosas con sencillez. Sin embargo, te aseguro que no encontrarán ni la sombra del vicio, ni cosa que no hable de virtud, porque mientras tú escribes, yo mismo te estoy guiando la mano. A lo más, podrán encontrar algún error a primera vista, pero si lo observan bien, ahí encontrarán la verdad. Dicho esto, ha desaparecido, pero después de algunas horas ha regresado. Y yo me sentía toda titubeante y pensativa acerca de las palabras que me había dicho. Y él ha agregado: mi patrimonio es firmeza y la estabilidad.
No estoy sujeto a ningún cambio. Y el alma, por cuanto más se acerca a mí y se adentra en el camino de las virtudes, tanto más se siente firme y estable en el obrar el bien. Y por cuanto más lejana está de mí, tanto más estará sujeta a cambiarse y a inclinarse ahora al bien y ahora al mal. Amén. Amén. Gracias, Irma. Ok, vamos a hacer algunos comentarios breves sobre esta meditación. Vemos las palabras de Luisa, que dice: ¿quién sabe cuántos desatinos, cuántos errores contienen estas cosas que escribo? Vamos aquí a recordar algo importante, y eso es que Luisa solo tuvo una educación de primero de primaria. Entonces, como vimos ya en la lectura, y lo vamos a repasar ahorita, pues todo es gracia de Dios en Luisa, y apunta a nuestro Señor. Dice: hija mía, aún los errores servirán. Entonces, realmente no nos vamos a preocupar por si hay algunas fallas o no en, en estos escritos. No va a haber errores graves, sino que San Aníbal María de Francia, cuando iba a publicar estos escritos hasta el volumen 19, él había hecho algunas correcciones mínimas de ortografía nada más, no nada en el contenido, sino el contenido está tal cual como se escribió, y nada más en eso fue lo que él tuvo algunas correcciones que hacer cuando se estaba preparando para imprimir los escritos. Y continúa diciendo nuestro Señor: y esto para hacer conocer que no hay ningún artificio por parte tuya, ni que tú seas algún doctor. Porque si esto fuera, tú misma habrías advertido dónde te equivocabas. Y esto también para hacer resplandecer más que soy yo quien te habló. Si ven las cosas con sencillez. Entonces aquí queremos hacer énfasis, queremos subrayar esta parte, ¿verdad? Esta parte tan importante, que miremos las cosas con esa sencillez, nosotros también. A veces cosas que no entendemos, cosas que ocurren entre nuestro Señor y Luisa, que nos pudieran causar confusión o humanamente pensando algo que no podamos entender, pero si lo vemos como recomienda nuestro Señor, con sencillez, dice: sin embargo, te aseguro que no encontrará ni la sombra de vicio. Es precisamente por eso que menciona eso nuestro Señor. Si a lo mucho, pues es que no entendamos su acción divina en Luisa a veces, pero nada más. Dice: ni cosa que no hable de virtud, porque mientras tú escribes, yo mismo te estoy guiando la mano.
A lo más podrán encontrar algún error a primera vista, pero si lo observan bien, ahí encontrarán la verdad. Entonces, aquí es importante nada más mencionar que estos primeros 19 volúmenes, que el censor eclesiástico de estos primeros 19 volúmenes fue San Aníbal, María de Francia, que tienen el imprimatum. Entonces no hay ningún error, no hay nada de qué preocuparnos. Eso era para algo que San Aníbal o los que fueran los confesores de Luisa, que iban viendo los escritos conforme ella iba escribiendo, pues para que ellos fueran viendo eso y para que ellos también leyeran esta verdad y este escrito y tuvieran ese conocimiento. Entonces nosotros con gran confianza es que seguimos nuestro estudio, seguimos caminando adelante en este gran don, en esta gracia inmensa que nos quiere dar nuestro Señor Jesucristo, con esa sencillez que Él nos pide, ¿verdad? Y luego Luisa se queda pues un poco pensativa sobre las palabras que le dijo nuestro Señor, y él agrega, dice: mi patrimonio es la firmeza y la estabilidad. No estoy sujeto a ningún cambio. Y el alma, por cuanto más se acerca a mí y se adentra en el camino de las virtudes, tanto más se siente firme y estable en el obrar el bien. Y por cuanto más se aleja está, más lejana está de mí, tanto más estará sujeta a cambiarse o a inclinarse ahora al bien, ahora al mal. Entonces queremos contemplar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, cómo vivimos nosotros no solo estas verdades, pero nuestra vida en los sacramentos que Él estableció, que son nuestra ayuda, nuestra vida en la Eucaristía, para estar más cerca de Él y así profundizar más en este camino de las virtudes, para que esa gracia, al estar más cerca de Él, nos dé esa firmeza y estabilidad que necesitamos, la que estamos buscando. Y sin embargo, si notamos que estamos en lo opuesto, en estar cambiando o inclinarnos a hacer el bien a intervalos, por decirlo así, entonces pues sabemos que tenemos que acercarnos más a la fuente que es nuestro Señor. Ok, vamos a continuar con la siguiente meditación. Adelante, Ágata. Sí, buenas noches. Buenas noches. Meditación 328. Enero 12, 1900. Diferencia entre el conocimiento de sí mismo y la humildad. Encontrándome en mi habitual estado, mi amable Jesús ha venido en un estado que daba compasión. Tenía las manos atadas fuertemente y el rostro cubierto de salivazos, y algunas personas
lo abofeteaban horriblemente. Y él, permaneciendo quieto, flácido, sin hacer ni un movimiento, ni emitir un lamento, ni siquiera un movimiento de pestañas, para demostrar que él quería sufrir estos ultrajes. Y esto no solo externamente, sino también internamente. Qué espectáculo tan conmovedor, de hacer despedazar los corazones más duros. Cuántas cosas decía aquel rostro con los salivazos en él, ensuciado de fango. Yo me sentía horrorizar, temblaba, me veía toda soberbia delante de Jesús. Mientras estaba en este aspecto, Él me ha dicho: hija mía, solo los pequeños se dejan manejar como se quiere, no aquellos que son pequeños de razón humana, sino aquellos que son pequeños, pero llenos de razón divina. Solo yo puedo decir que soy humilde, porque en el hombre lo que se dice humildad, más bien se debe decir conocimiento de sí mismo. Y quien no se conoce a sí mismo, camina ya en la falsedad. Durante algunos minutos, Jesús hizo silencio y yo lo contemplaba. Mientras esto hacía, he visto una mano que traía una luz, que hurgando en mi interior, en los más íntimos escondites, quería ver si había en mí el conocimiento de mí misma y el amor a las humillaciones, a las confusiones y a los oprobios. Aquella luz encontraba un vacío en mi interior y yo también veía que debía ser llenado con humillaciones y confusiones a ejemplo del bendito Jesús. Oh, cuántas cosas me hacía comprender aquella luz y aquel rostro santo que estaba frente a mí. Decía entre mí un Dios humillado por amor mío, confundido, y yo pecadora, sin estas divisas. Un Dios estable, firme en soportar tantas injurias, tanto que no se mueve ni un poquito para liberarse de esos escupitajos fétidos. Ah, me parece ver su interior ante la divinidad y el exterior ante los hombres. Sin embargo, si quiere lo que puede hacer, porque no son las cadenas las que lo atan, sino su estable voluntad, que a cualquier costo quiere salvar al género humano. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Dónde están mis humillaciones? ¿Dónde la firmeza, la constancia en el hacer el bien por amor de mi Jesús y por amor de mi prójimo? Ay, qué diferentes víctimas somos yo y Jesús, porque de hecho no nos parecemos en nada. Mientras mi pequeño cerebro se perdía en esto, mi adorable Jesús me ha dicho: mi humanidad estuvo llena solamente de oprobios y humillaciones, tanto de derramarse fuera. He aquí por qué ante mis virtudes tiembla el cielo y la tierra, y las almas que me aman se sirven de mi humanidad como escalera para subir a probar algunas gotitas de mis virtudes. Dime, ante mi humildad, ¿dónde está la tuya? Solo yo puedo gloriarme de poseer la verdadera humildad. Mi divinidad, unida a mi humanidad,
podía obrar prodigios en cada paso, palabra y obra. En cambio, voluntariamente me restringía en el cerco de mi humanidad y me mostraba como el más pobre y llegaba a confundirme con los mismos pecadores. La obra de la redención en poquísimo tiempo podía hacerla, aún con una sola palabra, pero quise durante el curso de tantos años, con tantos trabajos y sufrimientos, hacer mías las miserias del hombre. Quise ejercitarme en tantas diversas acciones para hacer que el hombre fuese todo renovado, divinizado, aun en las mínimas obras, porque realizadas por mí, que era Dios y hombre, recibían nuevo esplendor y quedaban con la marca de obras divinas. Mi divinidad escondida en mi humanidad, condescender a tanta bajeza, sujetarse al curso de las acciones humanas, mientras que con un solo acto de voluntad habría podido crear infinitos mundos, consentir las miserias, las debilidades de otros como si fuesen suyas, con verse cubierta de todos los pecados de los hombres ante la divina justicia, y que debía pagar con el precio de penas inauditas y con el desembolso de toda su sangre. Ejercitaba continuos actos de profunda y heroica humanidad. He aquí, oh hija mía, la diferencia grandísima de mi humildad con la humildad de las criaturas, que ante la mía apenas es una sombra, aún la de todos mis santos, porque la criatura es siempre criatura y no conoce cuánto pesa la culpa como la conozco yo, aunque sean almas heroicas que a mi ejemplo se han ofrecido a sufrir las penas de otros, pero estas no son diferentes de aquellas, de las otras criaturas, no son cosas nuevas para ellas, porque están formadas del mismo barro. Además, el solo pensar que esas penas son causa de nuevas adquisiciones y que glorifican a Dios, es un gran honor para ellas. Además de esto, la criatura está restringida en el cerco donde Dios la ha puesto y no puede salir de esos límites con los que Dios la rodeó. O si estuviese en su poder el hacer y el deshacer, ¿cuántas otras cosas harían? Cada uno llegaría a las estrellas, pero mi humanidad divinizada no tenía límites, sino que voluntariamente se restringía en sí misma. Y esto era un entretejer todas mis obras de heroica humanidad. Había sido esta la causa de todos los males que inundan la tierra. Esto es la falta de humildad. Y yo, con el ejercicio de esta virtud, debía traer de la divina justicia todos los bienes. Ah, sí, que no parten de mi trono rescritos de gracia, sino por medio de la humildad. Ningún billete puede ser recibido por mí si no contienen la firma de la humildad. Ninguna oración escuchan mis oídos, ninguna oración escuchan mis oídos y mueven a compasión mi corazón si no está perfumada con el aroma de la humildad. Si la criatura no llega
a destruir el germen de honor, de estima, y de esto se destruye con llegar a amar el ser despreciada, humillada, confundida, sentirá un entrelazamiento de espinas alrededor de su corazón. Advertirá un vacío en su corazón que le dará siempre fastidio y la volverá muy desemejante de mi santísima humanidad. Y si no llega a amar las humillaciones, a lo más podrá conocerse un poco a sí misma, pero no resplandecerá ante mí, vestida por la bella y agradable vestidura de la humildad. ¿Quién puede decir cuántas cosas comprendía sobre esta virtud y la diferencia entre el conocerse a sí mismo y la humildad? Me parecía tocar con la mano la diferencia de estas dos virtudes, pero no tengo palabras para explicarme. Para decir alguna cosa me sirvo de una idea. Por ejemplo, un pobre dice que es pobre y a una persona que no la conoce y que tal vez pueden creer que posee alguna cosa, él les manifiesta con franqueza su pobreza. Se puede decir que se conoce a sí mismo y dice la verdad, y por esto es más amado, mueve a los demás a compasión de su miserable estado y todos lo ayudan. Esto es el conocerse a sí mismo. Si después aquel pobre, avergonzándose de manifestar su pobreza, se jacta de que él es rico, mientras que todos saben que no tiene ni siquiera vestidos para cubrirse y que se muere de hambre, ¿qué sucedería? Todos lo desprecian, nadie lo ayuda y llega a ser sujeto de burla y de ridiculez a cualquiera que lo conoce. Y el miserable, yendo de mal en peor, termina con perecer. Tal es la soberbia ante Dios y aún ante los hombres. Y he aquí que quien no se conoce a sí mismo ya está fuera de la verdad y se precipita por el camino de la falsedad. Ahora, la diferencia con la humildad, si bien me parece que son dos hermanas nacidas en un mismo parto y que jamás se puede ser humilde si no se conoce a sí mismo, es, por ejemplo, un rico que despojándose por amor a las humillaciones de su noble vestidura, se cubre con miserables harapos, vive desconocido, a nadie manifiesta quién es él, se confunde con los más pobres, vive con los pobres como si fuera igual que ellos, hace de los desprecios y confusiones sus delicias, y esta es la bella hermana del conocimiento de sí mismo. Esto es la humildad. Ah, sí, la humildad llama la gracia. La humildad rompe las cadenas más fuertes, como son el pecado. La humildad supera cualquier muro de división entre el alma y Dios, y a Él la regresa. La humildad es la pequeña planta, pero siempre verde y florida, no sujeta a ser roída por los gusanos, ni los vientos, ni las granizadas, ni el calor podrán hacerle daño, ni marchitarla mínimamente. La humildad, si bien es la más pequeña planta, siempre saca ramas altísimas que penetran hasta en el cielo y se entrelazan en torno al corazón de nuestro Señor. Y solo las ramas que salen de esta pequeña planta
tienen libre la entrada en ese corazón adorable. La humildad es el ancla de la paz en las tempestades de las olas del mar de esta vida. La humildad es la sal que condimenta todas las virtudes y preserva al alma de la corrupción del pecado. La humildad es la hierba que brota en el camino pisado por los caminantes, que mientras es pisoteada desaparece, pero enseguida se ve surgir de nuevo más bella que antes. La humildad es como injerto noble que ennoblece a la planta silvestre. La humildad es el ocaso de la culpa. La humildad es la recién nacida de la gracia. La humildad es como luna que nos guía en las tinieblas de la noche de esta vida. La humildad es como aquel avaro negociante que sabe negociar bien sus riquezas y no despilfarra ni siquiera un centavo de la gracia que le viene dada. La humildad es la llave de la puerta del cielo. Así que ninguno puede entrar en él si no tiene bien custodiada esta llave. Finalmente, de otra manera, no terminaría nunca y me alargaría demasiado. La humildad es la sonrisa de Dios y de todo el imperio y el llanto de todo el infierno. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Agatha. Bueno, vamos a poner esta meditación que está bastante larga en nuestro corazón. Es una enseñanza muy profunda sobre el conocimiento de sí mismo y sobre la humildad. Nada más iba a hacer un comentario muy breve. En esta partecita. Dice, sí, que no parten de mi trono rescritos de gracias, sino por medio de la humildad. Ningún billete puede ser recibido por mí si no contiene la firma de la humildad. Ninguna oración escuchan mis oídos y mueve a compasión mi corazón si no está perfumada con el aroma de la humildad. Dice, si la criatura no llega a destruir el germen del honor, de la estima, y esto se destruye con llegar a amar ser despreciada, humillada, confundida, sentirá un entrelazamiento de espinas alrededor de su corazón. Advertirá un vacío en su corazón que le dará siempre fastidio y la volverá muy desemejante de mi santísima humanidad. Y si no llega a amar las humillaciones, a lo más podrá conocerse un poco a sí misma, pero no resplandecerá ante mí vestida por la bella y agradable vestidura de la humildad.
Entonces con esto nos queremos quedar en una profunda contemplación sobre estas dos meditaciones que vimos el día de hoy, y especialmente esta sobre el conocimiento de sí mismo. Ya hemos tenido algunas meditaciones y vamos a continuar teniendo más meditaciones sobre ambas, sobre el conocimiento de uno mismo, que es importantísimo, y sobre la humildad. Entonces vamos a concluir aquí el día de hoy quedándonos en contemplación, en el silencio de todo lo exterior y de nuestro interior, para que esta meditación pueda penetrar profundamente en nuestro corazón, que la podamos amar, que la podamos hacer nuestra y que podamos pedir la gracia para ambas, para estas dos virtudes. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia con nosotros pecadores que somos, por su bondad, por este gran regalo, por este gran don. Le damos gracias a nuestra Madre Santísima, que siempre nos acompaña, pidiéndole que siempre nos cubra con su manto de protección y de amor, y que siempre nos acompañe y nos asista en este estudio profundo de la divina voluntad. Pedimos siempre también la intercesión de la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta. Damos gracias a Irma y a Ágatha, que nos ayudaron el día de hoy. Gracias a todos ustedes que van a realizar este estudio, que se conectaron, que se van a conectar. Gracias por amar tanto a nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por amar este regalo tan grande que nos quiere dar. No somos dignos, pero Él lo desea, y nosotros solo hay que disponernos. Muchísimas gracias. Concluimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Buenas noches y mil bendiciones.